Una vez que tengo mi base de datos normalizada, voy a abrir el Access y voy a dar un clic en este botoncito de acá que dice Base de datos en blanco. Al dar un clic, me va a aparecer esta ventana en la cual voy a poder colocar el nombre de la base de datos, por ejemplo, librería, y voy a poder cambiar la dirección donde se va a ubicar este archivo. Siempre recuerden colocar en una dirección que sea fácil de acceder para ustedes. La más típica es escritorio, para tener acceso rápido, lo cual no quiere decir que llenen el escritorio de archivos. Recuerden que entre menos archivos haya en el escritorio, mejor es para nuestra PC. Bien, doy un clic acá y, como ven, puedo elegir la carpeta que yo quiera. De este lado tengo las carpetas comunes y acá voy a ver la carpeta en la que estoy actualmente, que en este caso es documentos. También fíjense que acá puedo cambiarle el nombre de la misma manera que lo hacía atrás. Acá debajo va a aparecer la dirección donde se va a ubicar mi archivo. Una vez que coloco el nombre y elijo la carpeta donde quiero guardarlo, coloco crear. Lo primero que voy a ver es una tabla creada, una tabla genérica en este caso, tabla 1, y lo que yo quiero es editarla para poder colocar mi primera tabla. Mi primera tabla es libros. Para ello me voy hacia abajo y hacia la derecha, acá abajo. Fíjense, en esta sección dice vista de diseño. Van a ver en este caso una A, un lapicito y una regla. También puede ser en versiones anteriores que vean una escuadra. Doy clic. Lo primero que hago es colocar el nombre de mi tabla. Recuerden eso. Coloco el nombre de mi tabla. Libros. Coloco aceptar. Siempre cuando quiero cargar características, las características van a aparecer para cargar de manera horizontal. Y voy a ver siempre esta sección de acá que se llama tipos de datos. Si yo no veo esta sección de tipos de datos, no empiezo a cargar características, porque puedo generar un error. Bien, y empiezo. ID, libro. Me voy a mi Excel y de libro es autonumérico. Siempre el primer ID de todas las tablas que yo creo van a ser autonuméricos al principio. Bien, siguiente, ID autor, que va a ser del tipo número. ID-autor. Doy un clic hacia la derecha y fíjense que en tipo de datos automáticamente me coloca como texto corto. Para cambiarlo, tengo que haber dado un clic acá en tipo de dato, en la misma fila donde está el elemento al que le quiero dar el tipo de dato. Doy clic en esta flechita de acá y me voy a número. ID, número. El siguiente es ID editorial. ID-editorial. También va a ser del tipo número. Nombre. Nombre va a ser del tipo texto corto. Ya está texto corto, sigo. Número de edición, N. Edición, que va a ser número. Y así repito con todos ellos. Para crear una nueva tabla, o en realidad esto les recomiendo una vez que ustedes terminan una tabla, clic secundario, cerrar, cierro la tabla y me va a preguntar si quiero guardar. Le coloco que sí. Y acá en esta columna de la izquierda ya me aparece mi tabla de libros. Para crear una nueva tabla me voy acá arriba a crear, tabla, y se crea una nueva tabla. ¿Se acuerdan que yo les dije que
no teníamos que ir escribiendo los tipos de datos. Por ejemplo, perdón, si no veíamos tipos de datos, no teníamos que escribir las características. Es por esto. Supónganse que yo me equivoco y digo, ah, sí, acá va ID autor y abajo ID nacionalidad. Y acá me di cuenta, no, pará, hice una macana, me olvidé de entrar a vista de diseño. Entro a vista de diseño, le coloco el nombre de la tabla y autores. Esto es lo que está mal, lo que no deberían hacer. ¿Por qué? Acá si coloco ID autor y si acá coloco ID nacionalidad, y le cambia número, voy a agregar estos dos nomás y quiero guardar esto, me va a dar error. Y ese error se va a plasmar acá. Siempre les recomiendo, vamos a eliminar esta y vamos a cambiarle el nombre un poquito a este de acá para que sea con L minúscula. Siempre les recomiendo entonces crear tabla, me voy acá abajo a vista de diseño, siempre me voy a vista de diseño cuando creo una tabla nueva y recuerden que antes de colocar las características tienen que haber colocado el nombre. Si no colocaron el nombre todavía no colocan las características. Bien, en este caso va a ser autores. Autores. Y ahora sí, ID, ID autor, que va a ser del tipo autonumérico. Siempre el mismo nombre, el ID, perdón, que tiene el mismo nombre de la tabla, es autonumérico. Nacionalidad es número. ID nacionalidad va a ser número. Nombre va a ser texto corto. Apellido va a ser texto corto. Fecha guión bajo nacimiento va a ser del tipo fecha y hora. Ya no tengo más datos, cierro. Si por esas casualidades sin querer hice esto, fíjense que dejé un dato vacío y quiero guardar, me va a dar este error cada vez incluso si yo quiero guardar solamente. Es porque este dato está de más. ¿Cómo lo quito? Clic secundario en esta zona de acá, siempre es a la derecha, a la izquierda, perdón, del nombre del campo, clic secundario y eliminar fila. Y ahora sí, clic secundario, cerrar, guardar y me deja guardar. Ese error que les acabo de mostrar es muy común, ténganlo en cuenta. Bien, creo otra tabla más. Tabla, me voy a vista de diseño, recuerden, crear tabla. Se crea la tabla, vista de diseño, y acaba el nombre de la nueva tabla, editoriales. Editoriales. Acá va id-editorial. Y si no me equivoco era solamente descripción. Vamos a ver. Sí. ¿Qué descripción va a ser texto corto? Cierro, guardo. Creo otra más. Crear, tabla. Me voy a vista de diseño. Coloco el nombre. En este caso es géneros. Géneros.
ID, género, descripción, que va a ser texto corto. Cierro y guardo. Nacionalidades, crear tabla. Una vez que se crea la tabla, me voy a vista de diseño, nacionalidades, ID, nacionalidad, descripción. Cierro, sí. Y me falta la última, que es la tabla de unión, libro género. En este caso acá yo no le coloqué, pero recuerden que estos dos son del tipo número. Ambas dos son del tipo número. Y acá va a ocurrir algo. Recuerden que estas dos son de una tabla de unión. Este ID y este ID no son IDs primarios. Bien, creo la tabla, vista de diseño, coloco el nombre, libro-género, y coloco el primero que va a ser ID libro. ID libro. En este caso no es autonumérico, es número, pero fíjense que le aparece esta llavecita de acá. Esta llavecita indica que este ID es un ID primario. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que quitarle esta llavecita. ¿Cómo lo hago? Teniendo marcada esta fila, viendo que esté esta llavecita con un fondo amarillo, me voy a clave principal. Doy un clic y listo. Ya este ID no es un ID principal. Así de fácil. Siempre recuerden, en las tablas de unión no hay claves principales. O dicho de otra manera, el ID que no tiene el mismo nombre de la tabla, pero se ve como clave principal, se lo debo quitar. Le debo quitar la clave principal. Bien, ID-género. Va a ser número. Listo. Cerrar, guardar y ahí quedó.